Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora nos ven y nos escuchan. Este es un programa presentado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde Morichal de Compande en la ciudad de Cali, ubicados en la calle 54, número 46 a 02. Damos gracias al Señor y a nuestro equipo de trabajo por tener esta oportunidad maravillosa de entregar una escuela dominical virtual. Es una bendición poder estar en sus hogares, en sus casas, compartiendo estos momentos de la palabra de Dios. Así que les invito, hermanos, ya que están ubicados allí en sus casas, vamos a orar para que el Señor nos bendiga grandemente. Soberano Señor, te damos gracias por estar en tu divina presencia. Tú eres nuestro Dios, autor de la vida, dador de toda gracia. Te lo pido, Jesús de la gloria, te hagas manifiesto y que tu presencia está allí en cada casa y hogar donde nuestros hermanos están congregados. Gracias damos al Señor Jesús. Vamos a entregarles una nota musical y regresamos con ustedes. Grandes maravillas haces tú, no hay
Agradecemos la colaboración de nuestro equipo de trabajo, DECOM, Departamento de Publicaciones, presidenta la hermana Claudia y el grupo de alabanza. Que Dios los bendiga. Este servidor, pastor de la iglesia en Morichal, Oscar Martínez, les desea las más grandes bendiciones del Señor. Vamos a dar lugar entonces a la lectura de la palabra de Dios. La hermana Berenice. Saludo muy especial a la amada iglesia en general que nos están escuchando en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite dirigirnos a toda la congregación que nos puede escuchar para meditar en su palabra, adorarle a Él con regocijo. En estos momentos de crisis, de tanta angustia y dificultad, los unos van y vienen, hay cantidad de dolor, tristezas, zozobra, susto, hay de todo, pero habemos un pueblo con toda confianza y les llamo a que confiemos en nuestro Dios, que Él permanece para siempre y Él ha prometido cuidar a su pueblo y darnos la victoria. Les invito para que demos lectura a la palabra de Dios. Salmos capítulo 23. Este salmo es muy adecuado y muy especial. Dice así la palabra de nuestro Dios. Título: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto de agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Promesas de Dios, amén, que en la casa de Jehová moraremos, que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer. Así, hermanos, tenemos el Dios único y poderoso. Solo Él puede decir y asegurar que cuida de su pueblo. En estos momentos damos lugar al grupo de alabanza. Van a cantar un himno del himnario. Pueden seguir, hermanos, con el himno en esta mañana. Bueno, en esta mañana saludamos a todos los hermanos que nos ven. Los invito allí en sus casas para que abran sus himnarios en el número 3 de Manantial de Inspiración, Sin tu amor. Yo no
soportando el peso de mi propio mal, soportando el peso de mi propio mal. Una alabanza para el Señor, aleluya. Yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor, Dios mío. Es bonito saber que Él está con nosotros, que Él no nos falla. En estos momentos vamos a orar por todos los hogares cristianos, los hermanos que no se pueden congregar en la iglesia, pero en su pequeño hogar pueden hacer un altar encendido para Dios, en alabanza, en adoración, la lectura de la Biblia. Invite a sus niños, hermanos, para que adoren a Dios, para que oren, para que canten y así tengan un contacto muy íntimo con el Señor, porque Él está contigo, hermano y hermana. Vamos a orar. Señor Jesús, delante de tu presencia presentamos los hogares cristianos, Señor, y todas aquellas personas que están escuchando el programa, para que tú seas dándoles vida, dándoles fortaleza, aumentando sus fuerzas, para que ellos puedan permanecer unidos como un solo hombre, levantando gritos de oración, de clamor, de gemido, porque tú eres el único que merece, Señor, el clamor, la oración, la alabanza, todo esto, porque tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay quien salve. Cada hogar necesita tu ayuda, Señor. Derrama bendiciones en sus niños, en sus padres y en todos los que los rodean, porque tú estás con nosotros y sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos. Suple la necesidad. Los que están enfermos, sánales. Tu nombre es ungüento derramado en cada cuerpo enfermo. En ti hay sanidad, hay liberación, hay vida, hay poder. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir escuchando un himno especial. La hermana Gisela sigue con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Voy a cantar este especial para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Nada nos podrá separar de la mano del Señor, amén. Ni las circunstancias, ni los problemas, ni las situaciones que lleguen a nuestra vida podrán separarnos de la mano del Señor. Aleluya. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor cubra tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mal, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor cubra tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mar, ni hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti?
estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién me separará de ti si en tu mano me escondí? Qué verdad tan linda, ¿cierto? En la mano del Señor estamos seguros, firmes. Nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Seguimos cantando coros, a ver el grupo de alabanza, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos a exaltar y glorificar el nombre de Jesús con alabanzas que glorifique el nombre del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Jesús? Nada deseo en la tierra sino a ti, Jesús. Señor, ¿qué sería de mí si me faltaras tú? No podría vivir, pues mi vida eres tú. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Jesús? Nada deseo en la tierra sino a ti, Jesús. Señor, ¿qué sería de mí si me faltaras tú? No podría vivir, pues mi vida eres tú. Mi porción y mi esperanza
el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Alabanzas al Señor. Démosle la gloria al Señor. Allí donde están mis hermanos reunidos, en cualquier lugar, tanto de parte de la iglesia local como en otras iglesias donde podemos llegar a nivel nacional, internacional. Esta es una dominical virtual de la iglesia de Morichal Compandi en la ciudad de Cali, bajo la dirección del pastor Oscar Martínez. Deseamos a todos las más grandes bendiciones del Señor. Allí donde está usted, crea que el Señor lo está escuchando y escucha su clamor. Estamos haciendo ruegos y oraciones por toda la iglesia del Señor en general. Por lo tanto, estamos invitando que a un ayuno que tenemos a nivel distrital los días domingo y lunes, aprovechando el festivo y que todos estamos reunidos en casa. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, para glorificar a Dios y buscando ser protegidos por el Señor, que es lo mejor. También quiero decirles, el templo está abierto todo el día, en los días martes, jueves y sábados, que son días de culto. El día lunes, miércoles y viernes hay oración también en el templo, en las casas. Estaremos buscando la presencia de Dios. Siempre nos han pedido que no nos agrupemos. Vamos a ser muy precavidos en esto, de no formar grupos de más de 10 hermanos. Estamos autorizados para reunirnos de 10 en 10. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con las normas que nos han encargado. Así también, pues, decirle a los hermanos, la visita al templo. Venga al templo, hermano. Venga al templo, ore a Dios, esté pidiendo al Señor y tengamos cuidado de no agruparnos. Siempre tengamos ese cuidado, pero pasémonos por el templo, cumplamos nuestros deberes. Hay unas obligaciones que debemos de cumplir a nivel de iglesia. Tenemos compromisos. Entonces se va a ubicar en el templo un lugar donde ofrendar, donde traer sus diezmos al servicio del Señor. La obra del Señor sigue adelante. Cada uno seamos responsables de nuestros actos y cada uno tengamos sentido de pertenencia en la iglesia.
Así que les invito al templo los martes, los jueves y los sábados, domingos, sin agruparnos. Nos toca ser cuidadosos en esta parte. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por estas oportunidades y quiero decirles que tenemos programa radial el sábado, domingo y lunes de 7 a 12 del mediodía. 7 a 12 del mediodía estaremos presentando nuestro programa Lluvia de Bendiciones. Les invito a que estén en sintonía por la emisora Getsemaní Estéreo 104.9, Getsemaní Estéreo 104.9 por la FM. Prepare su radio, prepare sus equipos para que escuchen el programa Lluvia de Bendiciones. Hemos logrado esta bendición de acordar con nuestro hermano John Fabio para presentar estos programas con la bendición del Señor. No se olvide que la iglesia de Morichal de Confande, en la ciudad de Cali, ubicada en la calle 54, número 46A02. Lluvia de Bendiciones es un programa especialmente para que las iglesias participen, para que los hermanos participen. Estos días que vamos a estar con ustedes, esperamos la participación de los pastores, de los hermanos de las iglesias, aportar allí sus reportes de sintonía, y de cualquier lugar de nuestro país y de otra parte del mundo. Vamos a estar con ellos a través de la emisora Getsemaní Estéreo 104.9 por la FM. Gracias damos al Señor por todo esto. Esperamos que la bendición de Dios esté. Vamos a acostumbrarnos a un nuevo sistema hasta que Dios permita que las cosas cambien. Tenemos mucha confianza, mucha seguridad en lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, y yo creo que Dios sí está haciendo grandes cosas en la protección de su pueblo. Su pueblo está protegido por la mano de Dios. Su pueblo está orando por otras personas. Su pueblo está orando por los gobernantes de este país. Que Dios abra sus sentidos y les ayude cómo gobernar. Dios está obrando en todo esto. Así que les invito para que participemos ahora de la palabra de Dios. Hay mucho tema, mucho que decir, mucho que enseñar. Por lo tanto, es necesario redimir el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2, el verso 9 de Génesis. Capítulo 2, el verso 9 del libro de Génesis. Yo quiero referirme a esta escritura para mirar bien a través de ella cuáles han sido las consecuencias de vivir bajo las influencias humanas del hombre. ¿Cuál ha sido la bendición de Dios sobre su pueblo cuando el hombre ha mirado hacia Dios? Tenemos bendiciones. Génesis capítulo 2, verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, por tu palabra en esta mañana, Señor Jesús. Gracias te damos por este nombre glorioso. Amén. No se olviden, hermanos, ubíquense, estén
siempre atentos, no se ocupe de otra cosa. Usted tiene oportunidad allí en su casa de estar haciendo muchas cosas, pero haga de cuenta que está en la escuela dominical. Y este programa lo estamos presentando de 9 a 10 de la mañana posiblemente. Así que estén atentos porque esta es su escuela dominical. Nos tomamos el tiempo para estar con ustedes, así que les invito para que estén atentos a la palabra de Dios. El hombre ha ignorado totalmente cuál ha sido el propósito de Dios con el hombre. ¿Cuál ha sido su propósito con el hombre? Y este versículo que estamos leyendo acá nos da a entender que el principio de la creación del hombre, Dios lo ha puesto para manifestar su poder y su gloria en toda la tierra. Primeramente encontramos que Dios puso al hombre en el huerto, un huerto. Ese huerto es un lugar especial y preparado por Dios. Todavía ese huerto está tipificando el reino de Dios entre nosotros. Es un reino de paz, de justicia, de gozo, de fe. Es un lugar preparado por Dios para que allí nos estemos preparando para no solamente para vivir sobre la tierra, sino para vivir eternamente con Dios. Esta figura del árbol, no, los árboles no hablan, los árboles no tienen ciencia, los árboles no tienen sabiduría, de manera que viene a ser el tipo de el hombre sobre la tierra. La palabra árbol allí está significando el tipo del hombre sobre la tierra que había de ser puesto sobre la tierra, que había de nacer, crecer, multiplicarse y dar fruto. Todo esto se refiere al hombre. Entonces el hombre está puesto allí para dos cosas: depender del árbol de la vida, que es tipo de Jesucristo. Leamos entonces a Colosenses capítulo 1, del verso 15 al verso 18, y allí encuentra las características de Dios manifestado en el hombre, para que mire hacia Él, para que dependa de Él, para que le ame, le sirva y le glorifique. Sí, cuando usted se lleva su vida conectada con la vida de Cristo, el Señor le ha garantizado vida y vida en abundancia. Cuando usted está mirando al árbol de la vida, Jesucristo mismo, Él está siendo glorificado, usted está recibiendo de su gloria, está recibiendo la bendición del Señor y depende de Él. Pero también dice que en medio del huerto también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, fijémonos bien que habla de un árbol que está puesto allí y es propiamente donde se origina el pecado. ¿Por qué ese árbol es tipo del hombre en cuya vida está para hacer lo bueno o para hacer lo malo? La vida del hombre está así, y Dios lo hizo porque el hombre tenía que, de su propia voluntad, servir a Dios. Dios no hizo un robot manipulado desde el cielo
con botones automáticos para que el hombre sirviera al Señor. El hombre fue creado con libre albedrío, de voluntad propia. Lo hizo para que el hombre mismo glorificara a Dios de su propia voluntad. Así que podemos fijarnos aquí la forma como el hombre crece, se multiplica y llena la tierra. Cuando el hombre pecó, lo que él hizo, según el capítulo 3, el verso 1 al 5 de Génesis, cuando el hombre pecó, lo que hizo fue hacer uso de su propia voluntad, de hacer uso de sus sentimientos, de su conocimiento, y en una forma voluntaria aceptar el ofrecimiento que el diablo le hace. En ese árbol de la ciencia del bien y del mal, según se encuentra el capítulo 3 de Génesis, era el lugar donde el diablo estaba apoderado para enseñorearse del hombre y de toda la demás creación que hubiera. Él sabía que allí podía intimidar, podía hacer que el hombre se sometiera, allí podía hacer de que el hombre perdiera la razón, porque eso fue lo que sucedió allí. Cuando el hombre alarga su mano para tomar del árbol, según lo hizo Eva, lo que sucedió allí fue que el hombre hizo uso de su libertad, hizo uso de sus propios instintos naturales. Buscó, al escuchar la voz del diablo, que estaba figurado en una serpiente, y que hablaba con la mujer, él comenzó a convencer, a conquistar, a persuadir con la belleza, con la hermosura, con el atractivo, hasta embriagar los sentidos tanto de la mujer como del hombre. Debemos de darnos cuenta, hermano, que al ser libres y al hacer uso de nuestra propia voluntad, estamos para servir a Dios o negarnos a servirle. El pecado del hombre es propiamente la rebelión. El pecado del hombre es su orgullo. El pecado del hombre es la soberbia, la intención que tiene de abandonar a Dios. Cuando el hombre pecó, abandonó la palabra de Dios y comenzó a hacer lo que él podía ser, siendo malo. Porque aquí lo que tenemos que hacer diferencia entre las dos cosas, qué es bueno y qué es malo. Dios siempre nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría en esto para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, cuando el hombre tomó su instinto natural y se rebeló contra la voluntad de Dios, el propósito del diablo era hacerlo que el hombre llegara a ser Dios. Una de las cosas que vemos aquí en esta escritura, que la propuesta del diablo fue hacerle creer al hombre que él podía ser Dios independiente y que podía hacer muchas cosas si él se negaba a servir a Dios. Ese fue el pecado más terrible del hombre, la rebelión. Querer ocupar el lugar de Dios. Dios ha tenido para el hombre siempre un lugar de refugio. Si el hombre hubiera consultado con Dios, hubiera mirado hacia el árbol de la vida, de seguro que había mirado el árbol de la ciencia del bien y del mal como algo terrible, algo espantoso, algo que no debía entrar allí.
porque si él tenía su mira puesta en el autor de la vida, que es Jesucristo, lo hubiera liberado de esa situación en que él cayó. Así el diablo le promete al hombre que si usted es malo, le va bien, pero que si es bueno, va a sufrir las consecuencias de ser bueno. Y eso fue lo que el diablo quiso hacerle ver al hombre, a la mujer y al hombre, porque lo que ellos estaban viendo fue algo atractivo, algo bueno, algo bonito, algo especial. Y ellos fueron vislumbrados por esta situación para llegar a aceptar la propuesta del diablo. Dios tiene para nosotros muchas bendiciones. En el capítulo 31 del libro del Éxodo, encontramos en el verso 2, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llamado y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios llama al hombre siempre como algo especial. Aquí está la tribu de Judá, con quien Dios siguió todos sus propósitos y lo llenó de sabiduría, de ciencia y de conocimiento. Una cosa que debemos de tener en cuenta aquí en esto, de que el Señor nos habla de lo que es bueno y de lo que es malo. La ciencia de Dios nos guía siempre al temor de Dios. La ciencia del hombre es una ciencia humanista que lo lleva a la muerte. Por eso cuando el hombre pecó, lo que él hizo fue mezclar lo bueno con lo malo. Y cuando pecó, él no pudo volver a entender lo bueno, sino solamente lo malo. Por eso en el hombre humanista sigue esa ciencia del pecado, esa ciencia de lo malo. Y en los dos hijos que nacen de Adán y Eva, vemos cómo se manifiestan las dos naturalezas, tanto la simiente del pecado como la simiente de justicia. Allí se manifiestan esas dos cosas para nosotros mirar y hacer diferencia cómo es el malo y cómo es el justo. De tal manera que podemos aprender de allí que la justicia de Dios ha sido rechazada siempre por la parte humana del hombre. El hombre en su naturaleza es malo, Dios en su naturaleza es bueno. De manera que todo lo que recibimos bueno viene de Dios, porque Él no le hace el mal a nadie, ni recibimos lo malo de parte de Él. Él es recto y justo en todas las cosas. Entonces el creyente debe aprender esto, de que cuando el hombre pecó, quedó sumido entre las dos naturalezas, la simiente del mal, que es pecado, y la simiente de justicia, que es la obra de Dios, que sigue con misericordia siempre rescatando al hombre. Hay un versículo que me llama la atención acá en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, y hemos estado fijándonos en esto, las consecuencias del hombre haber seguido una ciencia humanista. Y esa ciencia humanista ha llevado al hombre a pensar de que Dios no existe, que Dios no hay, que el pecado es mejor y sirve para más y para muchas cosas antes que obedecerle a Dios. Malaquías capítulo 3, el verso 13 al verso 15, allí están lo que piensan los malos, lo que piensa el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti?
Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que también a Dios, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es lo que hace la mente del hombre malo. Esa ciencia humanista guiada por la influencia del pecado nunca es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, y es tan malo que piensa que haciendo lo malo nos va mejor. Esa es la ciencia humanista. La ciencia humanista es el mal que el Señor dijo se apoderó de la parte humana del hombre, y el hombre se multiplicó en pecado. Por lo tanto, ¿cuáles han sido las consecuencias de esto? Todo lo que está sucediendo es consecuencia de un hombre que ha abandonado a Dios, que no quiere saber nada de Dios, y que están pensando que hacer el pecado y vivirse en Dios es una vida mejor. Los que miramos al Señor Jesucristo en el árbol de la vida que estaba allí en el huerto, los que miramos al Señor Jesucristo pensamos de esta manera. Malaquías capítulo 3, el verso 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, ese es el libro de la vida. Aquí está el libro de la vida. Aquí están los hombres que tuvieron temor de Dios, se dedicaron a buscar la justicia de Dios y dijeron: no, todo lo que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado, debemos de escribirlo en un libro para que quede como memoria delante de todos los hombres. Los escritos que nosotros tenemos en la Biblia son hombres de Dios, hombres que han practicado la justicia de Dios y que han vivido según Dios. Por eso nosotros los cristianos amamos la palabra de Dios, porque ella no nos lleva a hacer lo malo, nos lleva siempre a hacer lo bueno, lo recto y lo justo. Damos gracias al Señor porque nos ha enseñado a vivir del árbol de la vida, y de allí dependemos todos. El tema que venimos tratando sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios había advertido al hombre acerca que el día que él comiera de ese árbol moriría. Es lo que encontramos ahí en el 15, verso 15, capítulo 2 de Génesis, al verso 17. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Mirando aquí lo que dice Malaquías, los malos dijeron: hagamos males para que nos vengan bienes. Según Malaquías capítulo 2, el verso 17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando el hombre se dedica a pecar y a recibir el fruto de su pecado, que no es bueno, ignora la obra de Dios
Uno de los problemas que el hombre tiene en este tiempo es propiamente no tener a Dios en cuenta en ninguna de sus obras ni en ninguno de sus hechos. Cuando el Señor vino a la tierra, Él vio que no había justo ni aún uno. Todos habían pecado y estaban bajo pecado. Por eso, ya en el libro que nos menciona aquí, hacer un libro de memoria, la aparición y la venida del Señor Jesús fue el comienzo de una nueva creación, una nueva vida. Como estábamos viendo en Colosenses capítulo 3, verso 15, nos muestra que el autor de la vida es Jesucristo, que es el principio de toda creación. Hay quienes dicen, bueno, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? Todo estaba bajo las posibilidades, porque Dios había hecho un hombre libre y estaba dentro de ese libre albedrío para hacer lo bueno o para hacer lo malo, para servir a Dios o dejar de servirle a Dios. El diablo pecó por rebelión, el diablo pecó por orgullo, por soberbia, y él fue destronado desde los mismos cielos, arrojado a las tinieblas, puesto sobre la tierra. Es decir, que cuando Dios hizo su creación para que el hombre habitara en ella, el diablo ya tenía también su lugar. Entonces Dios le está mostrando al hombre que para él vivir tenía que fijarse en el árbol de la vida. O si quería morir, acudiría o iría al árbol de la ciencia del bien y del mal. En esa clase de ciencia que la Biblia menciona allí, encontramos Dios es una ciencia del bien. El hombre es una ciencia del mal. Porque el hombre no podía ser solo. Dios lo había hecho formando parte en la vida de él. Entonces, como dije antes, cuando el hombre pecó, lo que hizo él fue mezclar lo bueno con lo malo. Y no estaba ahora, después de que pecó, en condición de hacer lo bueno por sí mismo. Él estaba en una condición de seguir haciendo lo malo, seguir creciendo, seguir multiplicándose, haciendo lo malo. La naturaleza de él es pecaminosa. Por lo tanto, lo único que lo podía volver a creer en Dios era la misma obra de Cristo en la cruz del Calvario, para volver a ser un hombre nuevo, un hombre hecho conforme a la palabra de Dios. Cuando estamos hablando aquí en Malaquías de lo que es la obra de los malos, que piensan que haciendo lo malo les va mejor, y así encontramos al mundo de hoy. El mundo de hoy está guiado por esa clase de vida. Se han olvidado de Dios. Para ellos Dios no existe. Pero también miramos que el propósito del diablo ha sido llevar al hombre a que crea de que Él es Dios y que no necesita a Dios para nada. El hombre humanista siempre está creyendo que no existe el pecado, que no existe el diablo. El diablo se niega a que él existe.
No, no hay diablo. ¿Quién dice que hay un infierno? No, es que no hay infierno. Tampoco hay Dios, como tampoco hay cielo. Ese es el pensamiento del hombre malo. Pero el hombre de Dios, me llama mucho la atención el verso 16 de Malaquías 3, cuando él dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Como dije antes, la manifestación del Señor Jesucristo a la tierra es un principio de una nueva creación en Él. Y el pueblo de Dios es el resultado de una nueva creación. Y seguimos creyendo, predicando y enseñando de que el Cristo resucitado es una nueva vida en Él. Así que esa nueva vida comienza cuando el hombre se vuelve a Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios, Dios comienza a revelarle y a mostrarle quién es Dios y quién es el hombre. Mientras el hombre no se vuelva a Dios, le es difícil y casi imposible entender quién es Dios. Malaquías, el verso 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Allí comienza una vida nueva en el Señor. Hay que tener cuidado en este tiempo, porque el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño es una cosa falsa, algo mentiroso, algo que no existe. El engaño tiene unos orígenes que vienen de la mentira, que vienen de la falsedad, que vienen de la imaginación. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Y las religiones que en este tiempo abundan proceden de los libros malos que se han escrito en toda la historia del hombre. Creencias astrales, creencias en la naturaleza, creencias en los dioses. Detrás de todo eso hay un demonio que está engañando la mente del hombre. Por eso en la iglesia aún tenemos que tener cuidado de no volvernos unos religiosos y tener las cosas del Señor como una religión en su vida. Hay creyentes que están engañados en sí mismos, porque para ellos piensan que el venir a un culto, orar un rato, cantar un poco y escuchar un poco de la palabra, ya eso es todo de la santidad del hombre. Para el hombre, sentir la presencia de Dios tiene que volverse a la santidad y a la justicia de Dios. Mientras usted no entienda eso, usted no puede como sentir esa experiencia de lo que es haber recibido el Evangelio en su vida. El Señor Jesús en el capítulo 6, nos está en San Juan capítulo 6, el Señor Jesús está manifestando que el convertirnos al Señor, comer de su carne, beber su sangre, era propiamente la vida nueva que nosotros podemos recibir en Cristo. Él dice el capítulo 6, el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Recibir a Cristo en nuestros corazones y vivir esas experiencias con Él. Tener la experiencia de una vida nueva, de un cambio. Usted tiene que vivir la experiencia de un cambio que Dios ha hecho en su vida. Si usted no ha podido cambiar, usted no puede decir que Dios ha hecho una obra en su vida. Y Dios espera el cambio, la regeneración, la transformación, una mente nueva, cuando el hombre ha vivido por la palabra de Dios. En que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, dice, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso el árbol de la vida todavía está en pie, porque es el Señor Jesucristo que el que da vida. Si usted vuelve sus ojos al árbol de la vida, comenzará a ser renovado. Pero si usted vuelve sus ojos al árbol de la ciencia del bien y del mal, es lo humano. Es lo humano. ¿Quién ha sido el humano en pecado? Un hombre ausente de Dios y que desvía las mentes del conocimiento de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al verso 8, nos está mostrando las consecuencias de la llamada ciencia. La llamada ciencia. El capítulo 10 del libro de Romanos, del 1 al 3, Pablo estaba amonestando a los judíos, que en su mayoría son ahora los europeos. ¿Qué están recibiendo los europeos ahora? ¿Qué es lo que están recibiendo? ¿Y de dónde nos han venido las cosas que estamos recibiendo? Vienen de los europeos. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron el cristianismo y se fueron detrás de un evangelio de ciencia. Un evangelio de ciencia. Y tienen el evangelio como una ciencia para el hombre vivir bien, para el hombre superarse, para el hombre conocer, para el hombre hacer muchas cosas. Siguen creyendo que el hombre puede ser Dios. Y miren las consecuencias de eso. Cuando el hombre está viviendo esta cosa del crecimiento de la llamada ciencia, se han olvidado de Dios. Y vea lo que viene, vea lo que viene. Por lo tanto, Dios sigue invitando al hombre a volver sus ojos hacia Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Está bien que de los judíos recibimos nosotros la salvación, porque así lo dice San Juan capítulo 4 verso 22. Pero esos judíos que nos presentaron y nos dieron a conocer la salvación, ahora nos están retornando a una llamada ciencia que es mala y pecaminosa, porque es una doctrina de los hombres, enseñanza de los hombres. Por eso sí, el Señor nos sigue invitando a creer en Dios. Pongámosle cuidado para no perder la fe y la confianza y la seguridad en el Señor. Ahora tenemos por unos cristianos que hemos recibido al Señor resistir estos clases de desafío que tenemos en el mundo. Un desafío. Y aquí es donde tiene que aparecer el verdadero cristiano y el verdadero hijo de Dios, los que han recibido a Cristo verdaderamente en sus vidas. Yo les invito en el nombre del Señor a reflexionar y a ponerle sentido a la palabra de Dios. Así que el Señor nos ha mostrado el libro más excelente, las Escrituras. Volvámonos siempre a la palabra de Dios y sigamos buscando, porque Él es la única esperanza que nos queda. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Esperamos que Dios los siga bendiciendo y los invito a la próxima dominical virtual, los domingos a las 9 de la mañana. Seguimos buscando la presencia del Señor.
Que el Señor les bendiga y les guarde a todos.